Hola, esta es la clase de resucitación con fluidos y monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. Vamos a tratar de tocar los aspectos esenciales de estos dos temas. Podemos decir que tiene que haber un equilibrio entre transporte y consumo de oxígeno, y uno se da cuenta si las demandas de oxígeno son o no satisfechas por el sistema circulatorio rápidamente. Si el sistema está en equilibrio, hablamos de homeostasis. Debe haber una homeostasis a nivel global, regional y a nivel de cada órgano. En una misma situación de shock, por ejemplo, pueden coexistir órganos en equilibrio con otros en desequilibrio, y un mismo transporte y consumo de oxígeno no está equilibrado igual en distintos órganos. Cuando hay desequilibrio entre VO2 y DO2, estamos en las fases iniciales del shock séptico y hay mecanismos de compensación que comienzan a funcionar. Si uno conceptualiza el sistema circulatorio, nos podemos dar cuenta que manejamos variables centrales de transporte de oxígeno, y podemos hacer bastante poco en realidad hacia cómo se distribuye el oxígeno a través del organismo. En esta cadena de la perfusión así llamada intervenimos en variables muy macro, y por lo mismo es necesaria una comprensión más adecuada para ver qué podemos hacer eventualmente. Este señor Adolf Jarisch nos explicitó hace ya muchos años el objetivo último de toda nuestra reanimación. Hay una frase famosa de él que dice que fue fatal para el desarrollo de nuestra comprensión de la circulación, que el flujo sanguíneo es relativamente difícil de medir y que la presión sanguínea se mida fácilmente. En realidad, más bien, la mayoría de los órganos no necesitan presión, sino necesitan flujo. Y uno puede preguntarse entonces, ¿qué es el flujo? Si vamos a la física, vemos que el flujo se describe en una ecuación que habla de una diferencia de presiones, un radio, pi partido por 8, por la densidad y por la longitud del vaso. Ese es el punto de vista físico. En fisiología hablamos de flujo y nos referimos al movimiento de sangre desde el territorio arterial al venoso, pasando por la microcirculación, transportando oxígeno a los tejidos y retirando subproductos metabólicos de la respiración celular, el CO2. Entonces el concepto de flujo en fisiología incorpora también el elemento suficiencia, que sea suficiente para suplir demandas. Las demandas de transporte de oxígeno, entrega de oxígeno y remoción de CO2. Ahora, si uno mira por dónde tiene que pasar la sangre oxigenada, tenemos ciertas estaciones. En cada estación hay mejores ventanas para observar. Así, por ejemplo, conceptualmente, el transporte de oxígeno más bien nos habla de un concepto que usamos muchas veces que llamamos perfusión. Es el transporte suficiente de sangre oxigenada y se mide por ml por 100 gramos de tejido. Podemos interrogarlo a través de la saturación venosa, pero el flujo tiene que ver con el paso más allá de los capilares, microcirculación. Entonces podemos interrogarlo con los subproductos metabólicos de manera más precisa, en este caso el CO2 y la diferencia venoarterial, el delta CO2. Pero entre medio, ¿qué hay? Es difícil medir entre perfusión y flujo, entonces nos ayudamos en distintos elementos e integramos la información. Ahora uno puede decir, ¿para qué necesitamos flujo? Bueno, solo como recordatorio, tenemos una vía aeróbica. Cuando hay oxígeno, el oxígeno al final de la cadena transportadora de electrones acepta electrones y toma protones para formar agua. Este proceso genera ATP y hay consumo de oxígeno. Ese es el VO2 final, metabólico. Pero un déficit de oxígeno nos desvía el metabolismo hacia una vía no aeróbica, que generará ATP vía ciclo de Cori, utilizando el lactato como combustible derivado de la acción de la lactato deshidrogenasa en el piruvato. Puede haber también alteraciones en esta cadena transportadora de electrones por mecanismos vía toxicidad. Ahora, si vamos a la administración de fluidos, podemos pensar que es bastante simple y es crítico, y todo el mundo lo puede entender, de que una resucitación con fluidos precoz es crucial para la estabilización de la hipoperfusión tisular inducida por la sepsis, como dice la campaña Sobreviviendo a la sepsis. Es decir, este flujo, ¿para qué es al final? Es para llevar oxígeno, pero va en un fluido, que es la sangre, que es la volemia. Entonces, como la mayoría de los pacientes ingresan, los sépticos, los inflamados ingresan hipovolémicos, entonces tiene que haber una resucitación con fluidos efectiva y precoz. Si uno ve las guías, estas en su última versión 2018, recomiendan que debería
reanimarse con un mínimo de 30 ml por kilo de solución cristaloide intravenosa. Esto habitualmente ocurre en el servicio de urgencia. Pero debemos entender que por lo fácil que es, no necesariamente es simple. Porque así como prescribimos un medicamento, y aquí hay una comparación con hipoglicemiantes orales, los fluidos también estarían sujetos a los mismos criterios. Sin embargo, somos mucho más relajados en cuanto a indicar los fluidos. No los definimos muchas veces los problemas, sino más bien usamos intuición. En cambio, por ejemplo, un hipoglicemiante no podríamos indicarlo intuyendo una hiperglicemia, sino más bien midiéndola. Sin embargo, los fluidos, ya lo demostró Finfer en este estudio de 391 unidades de cuidado intensivo en 25 países con 2.000 pacientes, en realidad había una gran variabilidad de uso de fluidos en los pacientes críticos. Y las razones son muchas. También podemos avanzar y mostrar este estudio del FENICE de Mauricio Cecconi y otros autores en que nos muestra que cuáles son las indicaciones para utilizar fluidos. Más bien la hipotensión. La hipotensión que se mide en milímetros de mercurio se trata con una intervención que se mide en ml. Entonces uno trata de asimilar algo, pero que no es necesariamente una respuesta asegurada en las mismas unidades. No puedo tratar milímetros de mercurio con ml. Sin embargo, la mayoría, en la mayoría de las encuestas en este estudio, 2.200 pacientes, la indicación para administrar fluido fue hipotensión. Mucho más atrás está la oliguria, y después hay otras indicaciones, como el destete de vasopresores, como por un lactato alto, etc. Es decir, hay una muy alta variabilidad en los clínicos en el mundo para indicar los fluidos. Este es el señor Thomas Latta, el responsable de introducir la solución salina por primera vez en resucitación en una epidemia de cólera en 1882, y se basó en la teoría intravenosa, etc., y la llevó a la práctica. Es interesante como historia, sin embargo, él describe en la primera infusión algunos principios que todavía son muy válidos. Dice que es perfectamente seguro, que se puede introducir una gran cantidad de fluido a la circulación en corto tiempo, y que en algunos casos requiere perseverar. Pero también él describió este evento como siendo un modo racional, que debía tener el mayor cuidado y la atención en su ejecución, que nos da tiempo para emplear otros tratamientos y que el efecto no es permanente. Así Thomas Latta, hace casi 200 años, describió la resucitación con fluidos, la carga de fluidos y algunos parámetros que deben guiar esta intervención. Después vino un desarrollo interesante. El señor Sidney Ringer estaba interesado en la contractilidad cardíaca y descubrió que habían estos tejidos, esta perfusión, tejido cardíaco de rana, dejaba de latir rápidamente cuando se introducía una solución salina, a diferencia de Wilhelm Ludwig en Viena, que lograba mantener corazones latiendo. Y la historia también nos cuenta de que, siendo incapaz de reproducir el experimento, un día, por azar, su asistente estaba enfermo, entonces él ocupó agua del grifo, como usaba su asistente, entonces el corazón latió más, y describió una reflexión: el agua del grifo contiene trazas de algún elemento clave para la contracción miocárdica. Entonces se dio cuenta que, probando con distintos elementos, más bien era el calcio, aquel elemento que hacía que el tejido cardíaco latiera con más fuerza. Pero fue Alexis Harman, un bioquímico y pediatra americano, que, observando en sus pacientes que había acidosis, se dio cuenta de que había un desbalance en algunas sustancias y electrolitos, y modificó esta solución de Ringer añadiéndole lactato de sodio como buffer para balancear el cloruro. Y está descrito de él de que se dio cuenta de que, correctamente, de que se necesitaba proporcionalmente más sodio que cloruro en las soluciones parenterales. Y esta solución fisiológica no lo era tal, sino tenía un balance. Y encontró que lactato de sodio un sectomolar permitía una solución reesterilizable e isotónica y reducía la carga de cloruro. Entonces, en esta historia de los fluidos, se origina en el siglo XIX, y al día de hoy es una de las intervenciones más comunes de la atención médica. Durante los últimos 25 años, sin embargo, ha estado bajo estrecha mirada porque ha habido cambios en la composición química derivados efectivamente de lo que se dio cuenta Alexis Harman, de que es necesario balancear
porque el cloruro en exceso es deleterio. Ha emergido el concepto de toxicidad por fluidos, etc. Y ya hay publicaciones interesantes, octubre de 1994, se nos muestra que una estrategia de resucitación más bien conservadora mejora la sobrevida y disminuye la estadía en los pacientes. Estos son pacientes con heridas penetrantes torácicas y que se reaniman inmediatamente o más bien retardado o retrasadamente, es decir, menos fluidos, y andan mejor. También en este estudio retrospectivo ya se comienza a ver, el año 2000, de que al menos un día de balance hídrico negativo, o si este se logra antes del tercer día, se asocia a una sobrevida, es un predictor independiente de más sobrevida, es decir, hay mejor sobrevida con menos fluidos, se empieza a ver en estudios observacionales. Rivers, el año 2000, publica este estudio en que combina elementos de transporte de oxígeno, fluidos, etc. Y se utilizaban unas cargas de fluido totales enormes, terapia estándar a las 6 horas 3.500 ml, en la terapia precoz dirigida a meta 5.000 ml, a las 72 horas 10.000 versus 8.000, entre las 7 y las 72, y a las 72 horas 13.000. Es decir, el año 2000 había una forma de reanimar que era bastante más agresiva y no se tenían consideraciones de la toxicidad de los fluidos necesariamente. Sin embargo, este estudio fue útil porque nos permitió integrar en un esquema y en un algoritmo distintos elementos que contribuyen al éxito de la resucitación con fluidos. Seguimos hablando de la mortalidad, y en este estudio se nos muestra, el SOAP fue un estudio de 3.147 pacientes en Europa, en los cuales existe claramente un odds ratio, un aumento de la mortalidad atribuible al balance acumulado de fluidos solamente por eso. También el SOFA inicial, por supuesto una bacteriemia, la cirrosis, las pseudomonas, pero el balance acumulado de fluidos. Por cada litro de incremento hay un 10% más de mortalidad en los pacientes críticos. Ahora, no solo es estadía ni mortalidad, también es mejor fisiología pulmonar. No tenemos todo el tiempo para estudiar este estudio, sin embargo, los pacientes, en este estudio de New England del año 2006, en los cuales el balance acumulado es negativo o neutro versus el balance positivo 7000, se asocia un menor índice de injuria pulmonar, una PAFI más alta, una menor presión plató y un menor uso de PIP, es decir, mejor fisiología pulmonar con balance de líquidos más restrictivo. Y los estudios, las revisiones sistemáticas, esta es del 2017, nos muestran también, estos son 11 RCT, una estrategia resucitativa en distrés es mucho más beneficiosa en términos de días libres de ventilador mecánico cuando la estrategia es restrictiva, y también para estadía es mucho mejor. Acá, si uno mira mecanismos, 265 pacientes publicados por Malbrain en el 2005, la hipertensión intraabdominal como mecanismo y su relación con el desenlace, cómo la PIA se asocia directamente con el balance hídrico, y si al tercer día se logra un balance neutro, los pacientes van a sobrevivir más que si al tercer día están aún en balance acumulativo positivo, es decir, balance positivo, mayor mortalidad. Nuevamente, presión intraabdominal como mecanismo de daño y mortalidad en los pacientes críticos. A medida que hay mayor balance positivo, mayor presión intraabdominal, mayor mortalidad. Y la hipertensión intraabdominal pasa a ser un determinante de disfunción sistémica, entonces, con todas las causas estudiadas y sus efectos a nivel de cada sistema y órgano. También a nivel renal, parte del SOAP de este estudio grande, 198 UCIs, 3.400 pacientes, un balance de fluidos positivo fue un importante factor asociado a mortalidad a 60 días. Y el desenlace entre los pacientes tratados con terapia de reemplazo renal fue mejor cuando se empezaba precoz. ¿Y por qué? Porque había una intención de manejar el balance positivo de fluidos en estos pacientes que hacían falla renal. Entonces, por mecanismo de hipertensión intraabdominal, por mecanismo de falla renal, el exceso de fluidos es deleterio y se asocia a mayor mortalidad. Ahora, en 1932
Cuthbertson introdujo el concepto de respuesta metabólica dual a la injuria, donde hay citoquinas inflamatorias, donde esto puede eventualmente evolucionar hacia una hipoperfusión y una resolución, o hacia una no homeostasis y un deterioro progresivo que va a llevar a un síndrome que va a generar un problema de hiperpermeabilidad. Si uno mira, por ejemplo, en estas hermosas fotografías, el modelo de poslaparotomía y peritonitis química en hámster, uno ve que el control del hámster tiene un trazador que se identifica dentro de los vasos. Pero después de 10 minutos de esta peritonitis empieza a haber un leak, una fuga, y ya a los 30 minutos hay mucha fuga de tejido hacia el intersticio, mucha fuga de líquido desde el tejido al intersticio. Y esto es porque el leak capilar tiene estos gaps por los cuales pasa, gap endotelial, que son derivados de la respuesta inflamatoria. Hay distintos mediadores que explican esto. Es decir, en el estado inflamatorio de los pacientes podemos ver que los fluidos no van a permanecer en el intravascular en los pacientes agudos, sino más bien se van a ir al extravascular. Y hay una vida media de los cristaloides, en este caso, que es sensitiva al contexto. Cuando hay choque hipovolémico, una infusión rápida de 1000 ml equivale como a 1600. Después de la inducción anestésica también hay vasodilatación, pero en la anestesia ya en régimen vasodilatación completa, ya 1000 ml no funcionan como tal, sino que la expansión posible equivale solo a 300 ml, y ya si no es un cristaloide, es glucosa, la expansión solamente de 1000 quedan 100 ml, es decir, depende del contexto y depende del elemento con el cual estoy reanimando. Es contexto sensitivo. Nosotros estudiamos hace algunos años cuándo detener la resucitación con fluidos, y vimos de que el monitoreo debe ser multimodal, tomando en cuenta que el lactato, si ustedes se fijan, a las 24 horas, la mitad de los pacientes estaba todavía con lactato alto, los pacientes que sobre. Y esto lo demostramos hace ya un año, que de estos elementos parece ser el llene capilar el que es más seguro de considerar, y podemos detener la resucitación si un llene capilar se normaliza y no seguir administrando fluidos a los pacientes si es que este se normaliza, versus una reanimación que se basa en lactato. La reanimación, entonces, guiada por llene capilar, se asoció a 400 cc menos de volumen en promedio en los pacientes en los cuales se usó como endpoint versus el lactato. Es decir, no podemos darle fluidos a todos, y cuando los detenemos, tiene que considerarse multimodalmente, pero de todas las alternativas clínicas que tenemos, el llene capilar parece ser una muy sensible y específica de que la resucitación ya ha logrado su objetivo. Esto mismo lo confirmó el estudio, el análisis bayesiano después, que ante una probabilidad pretest optimista, neutral, pesimista o nula, no manejando información, el llene capilar normalizado permite asociar la detención de la reanimación a una mejor sobrevida. Siempre el odds ratio es menor a 1. Muy bien. Ahora también tenemos que considerar la distribución del agua corporal total. Nosotros administramos fluido en este compartimiento muy pequeño, y a los 15, 20, 30 minutos el agua va a redistribuirse según la distribución normal fisiológica. Por lo tanto, no tenemos que pensar, y por eso el objetivo siempre es buscar elementos que ojalá pudieran permanecer más tiempo en el plasma. En cuanto a los fluidos, hay un aspecto físico-químico, el cual vamos a ver brevemente, y ya lo pensó Alexis Harman, como lo vimos hace muchas décadas ya, en las cuales este modelo de Stuart permite aritméticamente entender el equilibrio ácido-base. En este modelo el pH y el bicarbonato son las variables dependientes, y las independientes son la diferencia de iones fuertes, la concentración total de ácidos débiles y la presión arterial de CO2. Cualquier cambio en estas variables causa un cambio en el pH y en el bicarbonato, por ejemplo, acidosis y alcalosis. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno mira y calcula la diferencia de iones fuertes en el plasma, uno ve que hay una diferencia de alrededor de 20 o 22 mil equivalentes por litro. En cambio, el suero fisiológico, así llamado, al ser una solución
que tiene una diferencia de 0, inmediatamente con cada ml que comienza a introducirse en un paciente, va camino hacia la acidosis, porque empieza a disminuir esta diferencia de iones fuertes que un paciente tiene normalmente. Se hace necesario entonces balancear las soluciones, y ha habido intentos de balancearlas con acetato, con gluconato, etcétera, tratando de disminuir el sodio. Entre los cristaloides, entonces, la solución de Harman, que con pocas modificaciones es la misma que diseñó Alexis Harman tomando la solución de Ringer. Hay otras más comerciales buscando mejorar esta diferencia de iones fuertes para no fabricar una acidosis inducida por la terapia. Entonces, estas soluciones balanceadas se refiere a eso, a balancear el exceso de cloruro reemplazándolo por otro catión. Muy bien, entonces vemos que en el plasma hay una diferencia, hay un buffer que es el bicarbonato 24, y las soluciones tienen diferentes buffers, entonces debemos pensar qué solución. Una diapositiva tomada de Congreso Europeo, Jean-Louis Vincent, el bueno, el malo, el feo, el exterminador, distintos tipos de fluidos. Aquí el exterminador viene a ser la solución salina 0,9, mucho sodio, mucho cloro, una concentración de iones fuertes inexistente y todos sus efectos deleterios. Y finalmente en este aspecto tendríamos el modelo de Malbrain, en el cual hay un primer hit en el paciente crítico, que es la condición que lo trae, y los fluidos pasan a ser una terapia de rescate. Pero habría un segundo hit, que es la falla orgánica múltiple, y los fluidos pasan a ser biomarcadores. Mientras más fluidos necesito, más mal está el paciente. Pero hay una tercera etapa, un tercer hit, en que está dado por los fluidos en exceso. Si el paciente viene con un perfil más inflamado y no se pudo resolver el shock, los fluidos pasan a ser mecanismos también de daño a partir de un síndrome de permeabilidad global incrementada, donde hay edema de muchos sistemas y órganos, y más bien lo que hay que hacer acá es un balance de fluidos negativos. Y un cuarto hit, que vendría siendo, al reconocer esta situación e intentar una terapia depletiva demasiado violenta y en exceso, producir nuevamente problemas de hipoperfusión. Muy bien, entonces conceptualmente hay que buscar el equilibrio óptimo entre el balance de fluidos sin irse a la deshidratación, sin irse a la sobrehidratación, y esto obviamente tiene un rango mucho más estrecho si el paciente tiene un corazón enfermo. Ahora, hay un aspecto aquí que considerar, en el cual, desde el punto de vista cardiovascular, nos interesa qué cosa, finalmente, lograr al administrar fluido. Nos interesa aumentar el volumen del latido, el stroke volume, que es frecuencia por stroke volume. Nos interesa finalmente entonces mejorar el gasto cardíaco para hacer que haya este aumento de flujo que veíamos al principio, que llegue el oxígeno a todas las células y órganos. Y esta administración de fluidos debe poder ser eficaz. Entonces ahí cobra interés e importancia el estado en el cual está el paciente. Si está en un estado en el cual un aumento del retorno venoso por una carga de fluidos va a producir un aumento del gasto cardíaco, o si el paciente está en una etapa, un estado en el cual ya un incremento del retorno venoso no va a producir un aumento del gasto cardíaco. Entonces, necesariamente estamos pensando en volumen de latido y gasto cardíaco. Y ahora entramos al aspecto de monitoreo. Entonces, ¿qué voy a monitorear? Tenemos un contexto, ya lo vimos. Tenemos un paciente, tenemos un operador. Y tenemos muchas alternativas. Y lo que vamos a tratar en esta parte que sigue de la presentación tiene que ver con el monitoreo mínimamente invasivo. Necesitamos estrategias que sean precisas, que se puedan reproducir, que sean dinámicas, que yo vea rápidamente el impacto de lo que estoy haciendo, que sean fáciles, ojalá continuas, que no sean excesivamente caras y que no, per se, no tengan daño ni incremento de morbilidad y mortalidad. Entonces, ¿cómo nos aproximamos? Tenemos métodos invasivos, métodos no invasivos y métodos mínimamente invasivos, y vamos a hablar un poco de estos. El gold estándar, por supuesto, este es el invasivo, termodilución transcardíaca, introducida el año 71. Si inyectamos un volumen determinado de un líquido A una temperatura conocida, en un líquido B de volumen desconocido, pero cuya temperatura sí es conocida, vemos la curva de dilución, de termodilución. Y
esta curva va a ser la resultante de la mezcla y de la velocidad y del flujo en ese trayecto. Por lo tanto, la temperatura actúa como un colorante, como un indicador. Por un lado, el catéter mide la presión, pero por otro lado, el gasto cardíaco por esta termodilución, el principio descrito por una ecuación de Stewart-Hamilton, que cuantifica numéricamente el gasto cardíaco y que se calcula definitivamente después de 3 mediciones consecutivas, validando la media entre las 3. Entonces hay una transición de presiones, pero esto no nos habla de estado de volemia, son presiones. Lo que nos va a hablar de la volemia con la ecuación de Stewart-Hamilton va a ser los cálculos derivados y nos va a dar un volumen que multiplicado por la frecuencia cardíaca nos va a hablar del gasto cardíaco del paciente y con otras ecuaciones nos va a entregar otra información. Sin embargo, el uso de este dispositivo va en una declinación sostenida porque es muy invasivo, porque no es fácil medir los datos, cada vez más complejo, menos gente entrenada. La mayor parte de las mediciones son aisladas, los estudios no han demostrado que realmente sea eficaz para cambiar desenlace, y ha sido ampliamente superado por mediciones continuas y dinámicas. Entonces, en estos métodos tenemos la termodilución transpulmonar. ¿De qué se trata? Son métodos calibrados y que permiten ejercer test de mediciones intermitentes de gasto cardíaco, pero que eso calibra un medidor continuo. Y lo voy a explicar de otra manera. La termodilución acá, nuevamente, es la temperatura. Son menos invasivos porque requieren un catéter venoso central, pero es el paso a través de la circulación torácica el que hace el cambio. Se inyecta un bolo frío y tiene que haber un catéter arterial con una punta de termistor, entonces al inyectar por la vena el suero frío, yo senso cómo se termodiluyó en el catéter arterial que tiene el mismo paciente. Al combinar esta estrategia, y esa es la curva que ustedes pueden ver, una curva de termodilución también, permite la calibración de un contorno de pulso. Entonces yo, para un valor determinado, asumo que el área bajo la curva de la línea arterial equivale a tal gasto cardíaco y puedo tener una medición continua, calibrada por termodilución. Lo tengo que hacer varias veces al día. Sin embargo, termodilución transpulmonar y no con un catéter de arteria pulmonar. Se calibra entonces el análisis del contorno de la onda de la presión arterial, permitiendo por esta vía un cálculo continuo de gasto cardíaco. Existe también la litio-dilución transpulmonar. También calibra, pero en este caso, desde el año 93, introducido por Linton, consiste en la inyección de un bolo de litio en una vía periférica o central de un sensor arterial del indicador, y nuevamente se genera una curva, similar a la curva de termodilución con frío. El litio es una sal que no se encuentra en condiciones normales en la sangre, salvo pacientes que tomen litio por condiciones médicas. Entonces, se distribuye, no se secuestra en el árbol vascular pulmonar, se distribuye y se sensa, y también vía ecuación, la ecuación de Nernst, en este caso, se detecta la concentración distal y se estima el gasto cardíaco y otras variables derivadas. Esos son los métodos relativamente menos invasivos, pero que nos permiten hablar ahora del método de contorno de pulso, y un contorno de pulso aislado, es decir, se basa puramente en que el contorno de la onda de presión arterial es proporcional al pulso, al volumen sistólico, el área bajo la curva integrado en ecuaciones propietarias de los distintos fabricantes. Ahora hay una presión de pulso que depende del volumen de eyección, de este stroke volume que vimos al final, que es lo que hay, que es lo que al final uno quiere saber y multiplicarlo por frecuencia y saber gasto cardíaco. Pero también depende de la elasticidad aórtica. Ahora, es proporcional a la amplitud de la presión aórtica, pero depende de la compliance y resistencia vascular. Y en este caso también la presión aórtica y periférica son relacionadas mediante un fenómeno de amplificación que depende de la onda vascular. Y así tenemos métodos de contorno de pulso de distintos fabricantes que pueden ser invasivos, área bajo la curva, con un transductor, en el caso arriba está el FlowTrack y el monitor Vigileo. Acá hay otros dos estrategias, porque acá se puede ser invasivo, o también por método de compresión, como lo muestra el esquema acá, compresión y aplanamiento de la arteria radial y determinar por distintos mecanismos el rendimiento que tiene
al descomprimir y cómo esto se asocia en una base de datos previa, tal área bajo la curva, a un gasto cardíaco en una persona de peso, talla y sexo determinado. Por lo tanto, no son métodos calibrados. Cuando se calibran, por supuesto, necesitan un método de termodilución, por ejemplo, o litio-dilución. Pero dependiendo del sistema utilizado, estos valores de gasto cardíaco y stroke volume nos van a permitir una impresión del paciente. Muy útiles en condiciones estables, por ejemplo, un pabellón, por ejemplo, un monitoreo en intermedio, donde no hay grandes intervenciones, si uno quisiera saber gasto cardíaco, pero en condiciones dinámicas del árbol vascular, vasoconstricción, vasodilatación patológica, drogas vasoactivas, reanimación, pudieran no ser necesariamente tan precisos. Y en este sentido, entonces, tenemos las limitaciones. Por ejemplo, la distensibilidad arterial disminuida en obesos, una resistencia disminuida en los estados de shock, el fenómeno de amortiguación, los cambios de curva en el árbol arterial, si hay dispositivos de asistencia ventricular, si hay insuficiencia aórtica, si hay mucha vasoconstricción periférica como limitantes. Y estos se han comparado, no en estudios de la magnitud y el volumen de pacientes que uno hubiera querido, pero por ejemplo, Pinsky, en esta publicación y su grupo, buscó un agreement, o ver la precisión y tendencia del gasto cardíaco medido por LITCO, PAICO, FlowTrack, con el catéter de arteria pulmonar, es decir, esta es termodilución por litio-dilución, perdón, esta es termodilución transpulmonar, esto es contorno de pulso, y este catéter de arteria pulmonar. En este estudio de 17 pacientes, cirugía cardíaca postoperatoria, primeras 4 horas en UCI, 55 mediciones simultáneas se realizaron antes y después, y en realidad en promedio muestran valores similares de gasto cardíaco. Sin embargo, en respuesta a la terapia, divergen. En bajo rango de gasto cardíaco, clínicamente relevante, cuando el gasto es más bien bajo, hay mejor correlación. Pero este estudio sirvió para demostrar que lo que un dispositivo muestra no asegura equivalencia con un dispositivo similar en cuanto a medición. Entonces, ¿qué podemos decir del monitoreo hemodinámico menos invasivo? Bueno, hay que buscar un lugar, hay que buscar un nicho para estas mediciones, para estos dispositivos. Y este modelo que presenta Tebul y varios investigadores con experiencia en el tema, lo circunscriben en un contexto si hay o no distrés respiratorio, por ejemplo. Aquí arriba, en el diagrama, si hay una falla circulatoria aguda, es necesario un catéter venoso central, es necesaria la valoración clínica, es necesario medir lactato, es necesaria la ecocardiografía, es necesario una línea arterial. Y tendremos, si hay un catéter venoso central, mediciones. Presión venosa central como parámetro de seguridad, saturación venosa y delta CO2. Si tenemos un catéter arterial, tendremos contorno de pulso, tenemos variación de volumen o delta PP para la carga de fluidos, que es otro tema relacionado, pero es un tema distinto. Tendremos saturación arterial, tendremos mediciones de CO2 y mediciones de los gases arteriales. Si el paciente tiene un distrés asociado, ¿por qué es importante? Porque va a tener edema pulmonar, va a haber permeabilidad, y si lo tiene, hay un dispositivo que en este caso sería el más ideal, la termodilución transpulmonar, porque aparte de entregarnos gasto cardíaco, aparte de entregarnos mediciones dinámicas y poder calibrar el contorno de pulso que trae asociado el equipo, nos deriva un parámetro muy interesante que es el agua pulmonar extravascular. Una medición de edema pulmonar, una medición que nos va a permitir ir manejando la carga de fluidos, el aporte de fluidos, la depresión de fluidos y determinar si el paciente está o no menos permeable a nivel de capilares pulmonares. Si el paciente no tiene un distrés asociado, podemos ocupar otros equipos, podemos ocupar otros dispositivos, y si hay una respuesta inicial a la terapia y he tenido un monitoreo conservador, hay que mantenerlo. Pero si la respuesta es insuficiente, puede ser necesario pasarme a un equipo que tenga la posibilidad de hacer algún grado de dilución transpulmonar, ya sea por algún colorante o por termodilución transpulmonar. Es interesante lo que habla este estudio, este review, porque comenta que la combinación de todas las piezas de información que vienen del examen clínico, de la exploración hemodinámica básica, como el catéter arterial, la línea arterial, el catéter venoso central y la ecocardiografía,
nos da mucha información. Es muy importante para comprender los mecanismos del estado de shock y seleccionar la terapia inicial más lógica. Y si mejora, bueno, es razonable continuar con el mismo monitoreo hasta que se resuelva el shock. Sin embargo, el paciente no responde o responde insuficientemente a la terapia inicial, es recomendable obtener más información, en particular medir el gasto cardíaco, para evaluar si ya no solamente son fluidos lo que se necesita, sino se necesita también algún inótropo, algún inodilatador, algún monitoreo más avanzado. Entonces, conclusiones. Los fluidos son drogas, no son inocuos. Su administración debe ceñirse a los mismos principios de la prescripción de cualquier droga. Existe toxicidad de fluidos por cantidad y por tipo. Es importante considerar los riesgos asociados a la resucitación, acordarse del segundo, tercer y cuarto hit, aparte del primero. Es necesario tener claro mis objetivos de resucitación, no el lactato, no es un buen objetivo. El lleno capilar, a partir de la mejor y última evidencia, parece ser un buen endpoint, pero no es el único. El modelo de 4 hit expresa fisiopatológicamente la toxicidad asociada con los fluidos, además de entregar una visión integrativa del fenómeno inflamatorio sistémico. Ahora, es importante considerar los riesgos de la depresión excesiva. Y estos principios de resucitación son antiguos, pero si bien necesarios en la reanimación inicial, su administración debe ser monitorizada. Y en las etapas iniciales del shock debe ser invasivo, con un catéter central, porque voy a medir saturación, voy a medir PVC como parámetro de seguridad, voy a medir CO2, más los gases arteriales, más los exámenes, y una línea arterial para lactato, delta PP, continuo lo dan algunos monitores para ver si mis cargas de fluido posteriores van a ser necesarias o no. Estos dispositivos permiten refinar mediciones y evaluar de manera más objetiva la respuesta a fluidos. Y en pacientes más complejos, la termodilución transpulmonar entrega parámetros útiles, como extravascular lung water. La tendencia parece ser el valor más significativo entre los distintos dispositivos, no solamente buscar un valor único, sino el comportamiento dinámico a través del tiempo. Y nunca olvidar que el monitoreo clínico va de la mano con el monitoreo invasivo, ya sea mínimamente invasivo, menos invasivo o altamente invasivo. Muchas gracias.